se lleva adelante una huerta, trabajo con chicos con capacidades diferentes, trabajo con gente de la municipalidad también. También hay un grupo que nació de un curso de huerta que di, y estamos llevando una agenda agropecuaria, que es esta agenda que tengo acá, le voy a mostrar. Esta agenda se llama Gente de Huerta, acá abajo dice Gente de Huerta, y todos los años sacamos una agenda que sirve para guiar al huertero en todas las actividades que va llevando adelante, ¿no? Esta agenda te dice qué sembrar, qué cosechar, qué recolectar, qué es lo importante de cada mes, ¿no? Y bueno, ya que estamos cerca, que hace poquito pasó el 1 de agosto, ¿no? Acá se hizo el ritual de la Pacha, digamos que es muy significativo, reconocer, digamos, a la Madre Tierra y volver a poder tener una conexión con ella, digamos, ¿no? Para mí es re importante eso también. ¿Te parece de Nupal que empecemos? Sí, ya Sí, cuando guste. ¿Sí? Sí. Ahí está, sí, ahí se conectó Tito, mirá. sí, sí, me escucho. Ahora estamos Bueno, saliendo por Hare Face. Krishna, reverencia. Hare Krishna. Hare Krishna, Tito. De Nupal, ¿qué me decías? No, decía que está hoy en Face de Hare Krishna, de Ajá, Mendoza. Está transmitiéndose también en Face directo, así que bueno, también los que bueno. entrar en el Zoom pueden ver el Face, que está pegado ahí para todos. Ahora sí, muchas gracias por el servicio. Hare Krishna. Gracias, de Nupal. Ahí me están escribiendo por WhatsApp, para darme un segundo. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar. La idea es hablar, darle un panorama, ¿no? De todo el mundo que se esconde atrás de una huerta familiar y de una huerta orgánica, ¿no? Me parece como que parece algo muy, muy pequeño, pero en realidad puede comenzar como algo pequeño, pero se va a ir expandiendo en cosas que va a ir eh, colmando muchas cosas, no solamente nuestra alimentación, ¿no? La huerta orgánica incluye no solamente alimentos, sino también todo lo que tiene que ver con cosméticos, con shampoo, jabones, por ejemplo, con medicina, ¿no? Que es tan importante. ¿Por qué eso es? Porque, bueno, toda la huerta orgánica tiene que estar totalmente rodeada por plantas aromáticas, ¿sí? Cuanto mayor biodiversidad nosotros tengamos en nuestras huertas, más fuerte van a ser nuestra huerta. ¿Por qué pasa eso? Básicamente porque nosotros no vamos a usar agroquímicos, entonces lo que siempre se va a buscar en una huerta orgánica es un equilibrio entre todos los bichitos y entre todas las plantas. Ese equilibrio se logra justamente con la biodiversidad. A mayor cantidad de plantas, sí, va a haber insectos que quieran comer nuestra verdura, pero al mismo tiempo va a haber depredadores que coman esos insectos. Entonces eso busca un equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, una gran aliada dentro de la huerta son las caléndulas, por ejemplo, ¿no? Que las caléndulas son flores que, si bien su fuerte de plantar son en invierno y en otoño, se pueden plantar todo el año. ¿Y por qué son muy importantes las caléndulas? Porque justamente ellas hacen como un vínculo con los ácaros y con la mayoría de los insectos, y les dan de comer literalmente, abren sus esporas y eso hace que los insectos estén en ellas y no vayan a la verdura. Sin embargo, ella no muere, ella permanece con vida, muy natural,
y se sigue desarrollando, y la verdura está intacta, y a lo mejor tiene una caléndula al lado que está llena de ácaros, de pulgones, de vaquita de San Antonio. Entonces, un consejo que le doy, yo le voy a ir tirando consejos y tips que pueden ir haciéndolo, es que pongan caléndulas en toda la huerta. Toda la huerta tiene que tener caléndulas. Aparte, la caléndula es una muy buena flor para las abejas. Si el día de mañana pueden tener la posibilidad de tener, no sé, media hectárea, 1 hectárea o un buen terreno, y pueden tener abejas, las caléndulas le van a dar de comer tranquilamente. Pertenecen a la familia de las compuestas. ¿Y qué significa eso? Que si uno mira con una lupa una caléndula, va a ver millones de flores dentro de la caléndula. ¿Sí? Entonces, bueno, le decía que la huerta orgánica no solamente es alimento, sino que también es medicina. ¿Sí? Pero, por ejemplo, también es interesante ver que, no sé si alguno conoce el árbol de timbó o el árbol de palo de jabón. Son todos árboles esos que, por ejemplo, tienen saponina, que es justamente con lo que se hace el jabón, y con eso tranquilamente uno podría lavar la ropa con un par de semillas de palo de jabón, por ejemplo, ¿no? O con un par de semillas de timbó también. Y estamos hablando de que no contaminamos absolutamente nada. Uno incluso puede hacer shampoo con esas semillas, ¿sí? Entonces, también un consejo que les doy es que tienen que tener siempre en cuenta, cuando hagan una huerta, el norte. Es un punto muy importante al diseñar la huerta. ¿Dónde está el norte del lugar donde yo estoy haciendo la huerta? ¿Por qué esto es importante? Es importante porque en invierno el sol hace una elipsis por el norte. Y si yo tengo árboles, ¿sí?, que están de mi lado norte y esos árboles no pierden las hojas, me van a dar sombra en invierno. Ujú. Entonces, del lado norte yo no puedo plantar ningún árbol que pierda hojas, que no pierda las hojas en invierno. Por ejemplo, una palta. Jamás podría poner una palta en invierno, por ejemplo. Pero sí puedo ponerla del lado sur. Del lado sur de mi terreno, yo puedo poner todos los árboles que quiera, ¿sí? Porque la sombra no me va a ir a dar a mí, le va a dar al vecino o le va a dar al campo, ¿no? Pero eso es muy importante porque en invierno cada rayo del sol es muy importante, no se puede perder. Eso es interesante verlo, que a todo esto voy a poner acá abajo en el chat de del Zoom, voy a poner una dirección, que esa dirección es para que el que quiera, ahí la puse, el que quiera, después de la clase o cuando quiera, puede ver que ahí di una clase en un canal de internet de acá de la ciudad que habla sobre el calendario biodinámico. ¿Alguien lo conoce por casualidad? ¿Sí, no? Bueno, abordo un poquito el calendario No, biodinámico. Básicamente, sí, lo escucho. ¿Quién habló? ¿Sí? no, yo dije que no lo conocía, pero... Ahí va, ahí va. Bueno, el calendario biodinámico es un calendario que diseñó un alemán que se llama Rudolf Steiner, ¿sí? Que es el que creó también las escuelas, estas escuelas bueno, que tienen en cuenta el arte, bueno, es muy interesante. Las Waldorf. escuelas Waldorf fueron diseñadas por él
y gracias, Tito. Y bueno, este calendario es muy interesante porque él lo que hizo es mostrar cómo todo el reino vegetal funciona con el reino celestial. Nosotros tenemos esas referencias a través del libro del Bhagavad Gita, que Prabhupada habla de esto, pero lo que está bueno, que él muestra que literalmente todo el reino vegetal está conectado directamente con el reino celestial. Por eso es tan importante de cómo funciona la luna, porque la luna maneja el elemento agua, y al manejar el elemento agua, las plantas tienen un 90, casi un 95% son agua. Y además, ellas, al no poder moverse y estar conectadas literalmente con la tierra, es muy fuerte la conexión que ellas tienen con el cielo. Entonces, en esa clase, hoy no voy a hablar de eso, me interesa hablar de tópicos más generales y más puntuales. En esa clase hablo del calendario biodinámico y también hablo muy poquito de cómo funciona la luna y el reino vegetal. Pero no se restringe a la luna nada más, sino que la afectan todos los planetas, la afectan. Como también nosotros sabemos que todos los planetas nos afectan. Y nosotros, como somos devotos, sabemos que el controlador supremo es Krishna, digamos, ¿no? Pero también los planetas nos afectan, como afectan al reino vegetal. Entonces, dicho esto, en invierno, siempre el Sol hace una elipsis del lado norte, y no tengo que tener ningún árbol del lado norte que me dé sombra en la huerta, porque cada rayo de sol vale oro. ¿Y por qué conecté eso puntualmente con esta clase? Porque justamente hay un periodo, este periodo de otoño e invierno, donde las fuerzas de crecimiento se aguardan. Por eso viene el invierno, ¿no? Entonces, el crecimiento es sumamente lerdo en otoño e invierno. Y en primavera y en verano aumenta muchísimo el crecimiento. Entonces tengo que aprovechar cada rayo de sol. ¿Sí? Ahora justamente, para los que llegaron un poco tarde, el 1 de agosto, este ritual que se festeja, que lo festejan los campesinos, que sobrevivió a la conquista, que lo celebraban los indígenas también, es justamente, era como darle gracias a la tierra, y además era dar gracias porque sobrevivieron al invierno. Era un festejo de las personas que habían sobrevivido al invierno, ¿no? Y es justamente, se festeja esto antes de la primavera, porque en este momento se prepara toda la fuerza para trabajar durante la primavera y el verano. Porque hay todo un tema de coherencia del trabajo que hay en primavera y en verano y en otoño e invierno. No es el mismo. Toda la naturaleza está preparada para que nos invita a guardarnos, a reflexionar, a tener las cosechas que hicimos en primavera y verano para que sobrevivir el invierno, ¿no? Hay toda una coherencia con eso. Entonces, bueno, me interesa hablar en esta clase de lo que hay que hacer ahora, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer profundamente es sembrar y preparar la tierra. Lo ideal hubiera sido que en otoño e invierno yo hubiera preparado la tierra, ¿no? Pero bueno, no vamos a pensar en eso, sino que vamos a usar determinadas estrategias para que cada uno pueda tener su huerta. Básicamente, agosto es un mes de siembra, de poner muchas semillas en la tierra. Pero van a tener que sembrar en invernaderos pequeños, que yo les aconsejo que si no pueden hacer un invernadero grande, que hagan tranquilamente con un cajón de verduras y lo tapan con nylon transparente, que puede ser incluso una bolsa transparente,
eso harían como un micro invernadero. Le hacen un par de agujeritos y adentro pueden poner bandejitas del microondas, las bandejitas chiquitas, y en cada una de ellas poner un poco de tierra y ahí pueden plantar estas semillas que le voy a decir. Ahí van a plantar berenjena. Escriban esto que es importante. Berenjena, tomate, sea perita, cherry, platense, pimiento, ají, ¿sí? Esas que dije, berenjena, tomate, pimiento, ají, ¿sí? Eso tiene que ir dentro del invernadero que hagan. ¿Por qué se hace eso? Porque si bien ya empezó el calor, empezó un calorcito, por lo menos acá ya empezó a cambiar bastante, están las heladas tardías, y esas heladas tardías te pueden arruinar toda la cosecha. Pero al mismo tiempo, al hacer esta siembra en invernadero, lo que hago es ir adelantándome un poco a la temporada de siembra fuerte, justamente con estas plantas. Y justamente se siembra, como lo estoy pensando para familias, ¿no? No para grandes siembras, lo pueden hacer tranquilamente en una bandejita de microondas, de comida de microondas, porque no se necesita mucho caudal de tierra, ¿sí? Con 5 centímetros, 4 centímetros va a ir para plantar estas semillas que yo le dije, ¿sí? Entonces, van a ir regando tranquilamente cada 3 días, pueden ir regando siempre que mantengan la humedad, que no se vaya muy, muy seco, ¿sí? Y que le dé el sol a estos mini invernaderos que le estoy proponiendo que hagan, que le dé el sol. Entonces van a ir viendo que van a brotar las plántulas, se le llaman, que son plantas muy chiquitas de 2 hojas, ¿sí? Y cuando eso madure, tienen que sacar esa plántula y ponerla en un plantín, ¿sí? Entonces, cada una de las plantitas que nazcan de las que le estuve nombrando, sea berenjena, tomate, ají, pimiento, van a ser, de cada semilla van a ser una planta, y de esa planta, cuando tenga un tamaño aproximadamente de 5 centímetros, la van a sacar y la van a poner en un plantín, ¿sí? Y la van a cuidar. Entonces eso va a ir aumentando, va a ir creciendo hasta que se dice que cuando tenga 2 hojas reales, porque las primeras se le llaman cotiledones, que es justamente que es las que quedan abajo y después desaparecen, ¿no? Cuando tengan 2 hojas reales, es decir, que cuando el plantín esté maduro, ustedes se van a dar cuenta, ya ahí vamos a estar cerca de septiembre. Por eso agosto es tan importante para preparar esos plantines, ¿sí? Y por eso es tan importante no hacer, esto lo tienen que poner con rojo y subrayenlo, no hacer siembra directa de estas semillas. No van en siembra directa. Van en almácigos y van en invernadero en agosto. Este otro tips que le tiro. Si ustedes tienen alguna planta de higo cerca y tienen espacio para poner higos, este es el momento para ir a buscar estacas. ¿Se llaman estacas? Vos le podés sacar una rama aproximadamente de 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros al higo. Solamente con sacarla y ponerla en la tierra, va a andar. Tenés un árbol de higo así, solamente con sacando una estaca. ¿Sí? Lo mismo pasa con las uvas. Si vos querés tener una planta de uva, agosto es el mes para que ustedes corten
ramas de uva y la planten. Y la relación de la rama de uva son 3 y 2. Quiere decir 3 nudos y 2 nudos. Quiere decir 5. Tienen que cortar ramas de 5 nudos. Y de esos 5 nudos entierran 2 y dejan 3 afuera. ¿Sí? Son las uvas, el higo y otras plantas más, son muy buenos y muy aliados, porque después te dan hojas, te dan frutos, son un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la siembra de las plantas que les dije, empezamos con los almácigos que están dentro del invernadero. Cuando vayan creciendo las plántulas, esas plántulas las trasplanto una planta por plantín, las paso a plantín, y las dejo crecer hasta que tengan 2 hojas reales. Recién ahí yo la voy a llevar a la tierra, ¿sí? Y la distancia entre planta y planta va a variar. Eso lo pueden ver en cualquier manual. Pero también yo a Denupal le voy a pasar 3 libros que para mí son fundamentales y que yo lo doy en el curso de huerta. Bien. Esos 3 libros se lo pidan a Denu, yo se lo mando a él y él se los va a mandar a ustedes, a cada uno de los que participó. ¿Sí? Por si alguien quiere profundizar en algo en especial, esos libros va a estar totalmente satisfecho, digamos, con esos libros, porque son los que doy en los cursos. Entonces, bueno, con eso estaríamos hablando de las plantas, sobre todo las aéreas, ¿no? Y las que no son de siembra directa. Son en siembra en almácigo. Después ahora voy a hablar de las que son en siembra directa. Las que van en siembra directa, anoten: rúcula, radicheta, acelga, rabanito, zanahoria, zapallo, zapallito, calabaza. Todas esas que hablé van en siembra directa. Yo puedo hacerlas en forma directa. ¿Sí? Pero yo ahora le voy a dar un tips para asegurarse y también para adelantarse. Por ejemplo, si yo ahora siembro zapallito o zapallo o calabaza, corro el peligro de las últimas heladas que me lo maten. Entonces, lo que yo puedo hacer bajo cubierta, o también en un mini invernadero o en un invernadero de túnel, que un invernadero de túnel es algo muy simple de hacer. Se agarra un fierro y se hace una media luna, ¿sí? Se van doblando los fierritos finitos, los voy poniendo en la tierra y hago un túnel con eso. Y a ese túnel le puedo poner una media sombra. Y ahí tengo un invernadero re grande para poner lo que quiera, ¿sí? En esos túneles vamos a hablar de una siembra que se llama siembra a golpe. ¿Qué significa la siembra a golpe? Se hace con semillas grandes. Es decir, la siembra a golpe es en cada vasito de tierra, yo pongo, por ejemplo, una semilla de calabaza. Pongo la semilla de calabaza en un vasito con tierra. O pongo una semilla de zucchini, por ejemplo, o de zapallito. Entonces ahí yo voy a ir regando eso y va a ir creciendo y eso me evita de que me lo mate las últimas heladas. Pero me hace adelantarme, porque si yo me adelanto, cuando viene la primavera en septiembre, yo ya puedo tener todo plantado y esa fuerza de la primavera la toman las plantas. Esta estrategia de invernaderos que se usa es justamente para adelantarse un mes y para estar preparado para primavera. ¿Sí? Y esta siembra a golpe, se llama golpe porque solamente es como que uno con el dedo pone la semilla
en un vasito. Está muy bueno para ordenarse, sobre todo las familias que tienen poco espacio y que tienen que administrarlo muy bien. Entonces, estas plantas, que son muy invasoras, por ejemplo, como las cucurbitáceas, que son las calabazas, los zapallos, yo lo que les recomiendo es que lo lleven a enredaderas, que lo lleven a la forma aérea, que la lleven, la pueden incluso, por ejemplo, el porongo no sé si lo conocen, es con el que se hace el mate, ¿sí? O hay muchos artesanos que lo utilizan. Esa planta tiene la capacidad de enredarse en los árboles. Uno la puede ir enredando en los árboles y llega un momento que va sola, por ejemplo. Yo lo he visto también, lo he hecho con calabazas también, ¿sí? Con la calabaza frontera, con el zapallo frontera se le llama el nombre, que es la común, la que compramos en la verdulería, ¿sí? Entonces con estos vasitos que voy a tener las plantas, en cada uno de ellos yo puedo ordenar mi huerta. Y ahí ya estaríamos entrando en lo que es el bancal. El bancal es el famoso rectángulo que yo hago sobre la tierra, ¿no? Yo lo que les recomiendo, si pueden hacerlo, es que junten bosta de vaca o de caballo, ¿sí? Que la trituren con guantes, que se pongan guantes y que la trituren, que busquen hojas secas y paja, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es en un rectángulo de tierra que tiene que tener, de ancho el rectángulo, tiene que tener 1,20 m. ¿Por qué 1,20 m? Porque es justamente donde llegan mis manos agachados. Yo si me agacho, con mis manos tengo que llegar a la mitad del bancal. Entonces eso lo hace muy cómodo. El largo que tiene el bancal puede ser el que quiera, pero el ancho tiene que ser de 1,20 m. Entonces lo que puedo hacer es trabajar un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo de tierra, que como dije puede tener el largo que quiera, pero el ancho que tenga 1,20 m. Y eso estaría muy bueno que lo hagan ya, lo que les voy a aconsejar. Y lo que van a hacer se llama compost de superficie, ¿sí? El compost de superficie es el siguiente, va a ser algo muy simple. ¿Por qué? Porque este compost de superficie lo que se aconseja es que esté 3 meses, ¿sí? Y realmente no vamos a tener 3 meses, porque ya vamos a sembrar dentro de un mes. Vamos a ponerle dentro de 2 meses, que nos acomodemos bien, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer igual porque yo lo he comprobado, que incluso lo he hecho en un mes solamente de estacionamiento y ha funcionado muy bien, ¿sí? Entonces, en este rectángulo que tiene 1,20 por el largo que quieran, van a agarrar una pala de punta y la van a palear, pero no, al clavar la pala, no van a dar vuelta al pan de tierra. Si solamente la van a clavar y van a moverla así. Clavo y muevo. Clavo y muevo. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es mover la tierra. ¿Por qué? Porque está comprobado que si yo clavo y doy vuelta al pan, justamente lo que estoy haciendo es perdiendo la mejor parte de la tierra, que es la parte superficial donde se desarrollan los microorganismos. Hay toda una coherencia de por qué la parte baja está negra y está el polvito arriba. Porque hay unos microorganismos que están trabajando ahí, que son mucho más sutiles que estos que están trabajando acá. Entonces yo al dar vuelta, es que rompí todo ese ecosistema y la tierra se tiene que volver a acomodar. Entonces yo al clavar la pala y hacer este trabajo, lo voy a trabajar así para el compost de superficie que voy a realizar. ¿Me siguen? Entonces lo primero que voy a poner es la bosta triturada. Si consigo de caballo y de vaca, genial. De vaca, ni hablar, la mejor. La vaca tiene 4 estómagos, ¿sí?
Imagínense que las propiedades que tiene la bosta de vaca es descomunal. Tendríamos que dedicarle una clase a hablar de las propiedades que tiene. Incluso antiséptica, ¿sí? Imagínense que la miel es antiséptica, ¿sí? La bosta de vaca es antiséptica. Si uno tiene un hongo y se pone bosta de vaca, lo más probable es que se lo cure, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en las construcciones de barro, se utiliza para hacer el fino, porque son como microfibras que queda. Y esas microfibras genera una impermeabilización de la pared, aparte que es antiséptica, y aparte que va a espantar los mosquitos y las moscas cuando seca. Cuando está seca no se tendrían por qué acercar. Bueno, hay todo un tema, es alucinante, digamos, el tema de la bosta de la vaca, ¿no? Imagínense que hay un huertero, no sé si alguno lo conoce, que es mexicano, que se llama Jairo Restrepo, que él tiene una página que se llama Mierda de Vaca. Imagínense lo importante que es, ¿no? Pero volviendo al tema de compost de superficie, vamos a tratar de conseguir bosta de caballo o de vaca, y lo que voy a hacer es triturar. Por supuesto que si consigo otra, de conejo, de oveja, está bien. Lo importante es que consigan bosta. La voy a triturar con guantes, ¿no? Me voy a poner guantes y la voy a triturar. Voy a hacer la mayor cantidad de trituración que puedo. Y esa bosta que trituré, se la voy a tirar toda arriba del bancal. La primer capa es de bosta, ¿sí? Le pongo toda una capa de bosta. Después le voy a poner toda una capa de ceniza, si pueden conseguir. Ceniza. Si puede ser de leña, mejor. Si tienen de carbón, bueno, usen esa, digamos. Pero si puede ser de leña no tratada, es la mejor, ¿sí? La ceniza es alucinante, es muy rica en potasio, en boro. Es muy buena la ceniza. Entonces le ponen toda una película de ceniza. Después que hicieron eso, riegan, ¿sí? Después le ponen hojas secas. Si están bien secas, genial, y si la pueden triturar, mejor. Al triturarla, lo que yo hago es acelerar el proceso, ¿sí? Entonces, si yo me puedo tomar el trabajo de triturarla, genial. Cuando puse todas las hojas secas en esa cama, porque va quedando como una cama, después pongo pasto seco, ¿sí? Todo un pasto seco. El pasto seco ese se le llama mulching, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto que les estoy contando, a ustedes lo van a poder ver en el manual. En el manual de huerta que yo les voy a dar, que se llama Huertas Grupales Agroecológicas, que es el manual del INTA, que para mí es el mejor que yo encontré. Después de todos los que leí, dije, bueno, este es el que es muy sintético, muy puntual, y el que utilizo para dar los cursos, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo lo van a ver ahí, escrito, con gráficos, ¿sí? Por casualidad la están grabando, está quedando grabada en el Facebook, sí. Bien. Entonces, bueno, la parte de arriba del mulching, ¿sí? Es la última parte y la regamos, ¿no? Y ahí viene el tema de cuando yo ya tengo los plantines. Esos plantines que tengo, los voy a ir a plantar en este bancal que hice con compost de superficie. Que puede ser en septiembre, en octubre, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a plantar? Esta es la parte interesante. Como yo la última parte que puse es de paja, ¿sí? Lo que voy a hacer es un hueco en la paja, ¿sí? Y en ese lugar voy a poner el plantín. Entonces me queda todo alrededor lleno de paja y solamente va a crecer la planta de tomate que puse o la planta de berenjena que puse, ¿sí? Eso se llama mulching y es muy famoso porque es una forma de evitar las malezas y de que prosperen las malezas
y tener bastante controlada la huerta, ¿sí? Aparte de que evita el impacto de la manguera, de estar regándole, que al impactar en forma seca contra la tierra, lo que hace es lavarla. Y al tener tantas capas, al tener paja, al tener hoja, al tener bosta, eso lo que único va a lograr es que eso se composte. Aparte el mulching lo que genera es una vida de microorganismos alrededor de la planta, que es buenísimo para la tierra y es buenísimo para las plantas. Todas estas estrategias que les estoy hablando vienen de la huerta orgánica, pero también vienen de la permacultura, ¿no? Que permacultura se llama así porque es cultura permanente, que fue diseñada por Bill Mollison, y que es justamente lo que él plantea es que la cultura que nosotros tenemos es parasitaria, está continuamente destruyendo al planeta, y que nosotros vamos a un lugar, reventamos los recursos y tenemos que emigrar. Y lo que él plantea es que la cultura tendría que ser algo permanente, como algo que cada vez es mejor, ¿no? Y eso es lo que va a pasar si siguen estas instrucciones, que la tierra que ustedes van a ir trabajando no va a perder minerales, sino que cada vez va a ser mejor, por un tema de biodiversidad y por un tema de que uno continuamente la va a estar compostando y alimentando, ¿no? Una pregunta, Sí, ¿se puede hacer lo dígame. mismo para tener un jardín? Sí, sí, se puede hacer lo mismo, sí. No habría ningún problema para hacer un jardín, pero bueno, también ahí ya, yo la estrategia que le estoy dando, sí, hay cosas como muy puntuales, ¿no? Pero esto va para todo, para flores, sí, eso también, por ejemplo, es un punto que se me escapa, ahora lo vemos, Tito, que la huerta también incluye las flores, que para nosotros es muy importante las flores para ofrecérsela a Krishna, ¿sí? Y este momento es muy importante, ¿no? Entonces, en este momento justo de agosto y de septiembre y de octubre, es un momento para plantar flores. Copete pueden plantar. En almácigo, anoten, copete lo puedo plantar en almácigo. Cinia puedo plantar. La cinia es excelente para el altar. Excelente. También en almácigo. Estas